Nosotros como ciudadanos tenemos claridad y conciencia, a pesar que estamos tan lejos como distantes de las esferas de las definiciones de las políticas públicas, que sabemos, sin temor a equivocarnos, que el crimen organizado, las organizaciones tipo maras que están en Chile, se han logrado entronizar en el territorio nacional usando la corrupción como principal arma de penetración y de posesión territorial. Y estos grupos crecen en función de cuánto puedan corromper el Estado. Y mientras más integrantes de estas bandas llegan al país, en cuentagotas y camuflados quizás, van conociendo las permeabilidades y debilidades institucionales y humanas que tenemos. Y estos sujetos son luego los verdaderos instructores que con la valiosa información recopilada detallan las oportunidades y grietas de nuestro sistema institucional que les permite planificar y escalar en otros niveles de corrupción en las instituciones y en el Estado. Por lo mismo es que se les llama crimen organizado. Y este crimen organizado no tendría cabida en Chile si no hubiera corrupción en el Estado y en alguna de sus instituciones. ¿Es este un escenario irreversible? ¿Estamos condenados a que parte de nuestro territorio y del Estado se deba compartir o debamos convivir con la corrupción y el crimen organizado? ¿Y la política qué? Bienvenidos. Mediodía en Chile, aquí comienza Tribuna Ciudadana. Su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. Tal como hemos dicho con anterioridad, nuestra reflexión y comentarios es desde la cuneta de las calles de Chile, expresadas aquí en Tribuna Ciudadana y lejos de los escritorios y pasillos donde se adoptan acuerdos y políticas públicas. Y quizás algunas de las inquietudes que aquí se explicitan puedan en algún momento ser replicadas a los candidatos presidenciales que ahora prodigan esfuerzos para captar la atención e intención de voto de los ciudadanos. Les aseguro que ninguno de los candidatos que van a primarias oficialistas tienen en sus programas lo que a continuación les voy a compartir. Veamos. Seguir la huella del dinero. Sabemos que parlamentarios, la mayoría de derecha, se han negado a legislar sobre la apertura de las cuentas corrientes si así lo ordena un juez de la República. Pero hay otras formas. Veamos varios ejemplos. Ejemplo número 1. Origen del dinero de compras de cierto valor. Se podría aplicar un control policial y con otros servicios que tengan acceso directo a la base de datos del contribuyente en el Servicio de Impuestos Internos. Si resulta que, por ejemplo, un conductor de un vehículo o quien compra una propiedad de X valor no puede acreditar el origen del dinero, pues bien, se requisa el producto adquirido, en este caso sea un auto o un inmueble.
Y si alguien a su vez acredita que facilitó el dinero, igualmente éste debe certificar su origen. Si no es una institución acreditada y si no hay prueba de la legalidad del origen del dinero, los bienes pasan a beneficio fiscal. Ejemplo número 2. Delitos civiles y delitos penales. Por ejemplo, a un vendedor primerizo de drogas, no importa su edad, es detenido. Se le debiera aplicar una pena por delito de carácter civil y otra pena por un delito penal. Se le condena en lo civil, por ejemplo, a una multa de 100 veces del valor de la mercancía requisada. El Estado no es aval ni garante de esa multa. Y en lo penal se le condena a 30 días de prisión sin beneficios. El primerizo cumple los 30 días de prisión, pero si no ha cancelado la multa, sigue en prisión hasta que pague. Pero si surge un aval que se ofrece pagar la multa, muy bien, se recibe el dinero y luego se le exige que debe acreditar el origen del mismo. Y si no tiene cómo acreditar, queda de beneficio fiscal. Y así hasta que pague. Ni hablar del escalamiento en las penas en quienes están más arriba en la pirámide de la organización criminal. Ejemplo número 3. Filtraciones judiciales. Ha sido insolente socialmente hablando y recurrente en el último tiempo la falta de seguridad y sobre todo la falta de asignación de responsabilidades por la filtración de expedientes reservados o no en investigación de alguna fiscalía. Y la opinión pública juzga y condena primero y antes que los tribunales. En mi opinión, es perfectamente posible que el fiscal nacional, por ejemplo, entregue una inviolable plantilla foliada y sellada digitalmente a cada fiscal que abra una investigación, sin que ello implique que el fiscal nacional tenga acceso a la investigación en curso. Solo conoce que esa carpeta foliada y sellada es de un determinado fiscal con nombre y apellido. Y todo acto, acción o resolución debe quedar acreditada allí en esa carpeta foliada y sellada digitalmente. Si el fiscal a su vez entrega copia de esa carpeta foliada y sellada digitalmente a algún interviniente en la causa, irá cada copia de la carpeta igualmente foliada y sellada digitalmente de modo particular, y así distinguir y saber quién tiene tal o cual copia de la carpeta original. Y si algo se filtra o se rompe la regla del secreto del sumario, entonces se debieran aplicar inapelablemente las correspondientes y ejemplarizadoras y draconianas penas según orden de responsabilidades. Ejemplo número 4. Probidad en la política y los parlamentarios. Es de todos conocidos que si un parlamentario comete un delito o es denunciado por estar implicado en algún ilícito, este se escuda primeramente en que tiene fuero parlamentario. Y el fuero parlamentario es un fuero político. Y es la propia Cámara, sus propios pares a la que pertenece, quienes deciden si mantiene o no el fuero cuando es solicitado su desafuero. Creo que nada justifica que un empleado de la sociedad elegido para actuar entre otros requisitos con probidad deba tener el privilegio de un fuero especial más allá de lo político propiamente tal, que no tienen siquiera quienes lo eligieron. Es plausible, aunque discutible, que dentro del hemiciclo, al emitir opinión, pueda tener ese privilegio,
y no ser acusado por ejercer ese derecho de opinión. Pero insisto en que nada justifica el actual tipo de fuero. Es aceptable que una embajada en Chile sea territorio privativo e inviolable del país acreditado. Además, que el embajador y el personal diplomático dispongan de un nivel de inmunidad consensuada por la comunidad internacional. ¿Pero un parlamentario nacional? No. No se justifica que pueda transitar por su propio país con un privilegio asimilable a la de un diplomático acreditado en Chile. Ejemplo número 5. Otros privilegios inaceptables. Un pequeñito ejemplo. En una oportunidad concurrí a una cita al Parlamento sueco en Estocolmo. El parlamentario que me recibió en la puerta y me acompañó para la acreditación correspondiente. Luego nos ubicamos en una salita y posteriormente a nuestra conversación me invitó a un café con un rollito de canela, muy populares en Suecia y además de exquisitos. Lo relevante de esto es que el parlamentario pagó de su bolsillo, ahí mismo en la caja, el valor del café y el rollito de canela. Y luego me explicó que no hay presupuesto del reino ni del parlamento para este tipo de gastos. No es ético ni es probo usar recursos públicos en servicios y beneficios personales. Pues bien, en Chile el Parlamento gasta cientos de millones de pesos mensuales en este tipo de servicios para atención propia y a terceros. Y la guinda de la torta: eliminar el programa del bono a las bodas de oro. No tengo claro quién o quiénes tuvieron la idea de proponer o querer eliminar el bono a los que cumplan 50 años de matrimonio, las bodas de oro. Si los parlamentarios pagaran sus propios gastos de transporte y sus servicios de alimentación y atención a terceros en el hemiciclo, se podría no solo aumentar el bono y mantenerlo en el tiempo, sino que habría suficiente holgura presupuestaria para otros bonos de asistencia, por ejemplo, a nuevos matrimonios o uniones con hijos, y acompañar a estos en su vida incluso hasta los estudios superiores. Pero esto de la transparencia y la probidad es un tema, corrijo, de larga data. Vuelvo al título de esta tribuna ciudadana. ¿Es la corrupción y el crimen organizado una lacra imposible de erradicar en Chile? La respuesta más bien la tienen los electores. Esta fue su tribuna ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.